Continuamos con el curso de biomecánica. En esta ocasión vamos a analizar los principales conceptos de la biomecánica, todo lo que involucra fundamentalmente en las leyes de la mecánica, la cinética y la cinemática fundamental. Los queremos introducir ahora, algunos conceptos, algunos personajes históricos muy importantes, que es muy interesante conocerlos. Muy bien. Vamos, primer concepto, la biomecánica, ¿no? La biomecánica, ¿qué se puede definir? La definimos simple. Uno habla de biomecánica, ¿no? La mecánica biológica, que en definitiva, ¿qué sería, no? Una ciencia que estudia las fuerzas y las aceleraciones que actúan sobre un organismo vivo, ¿no? Básicamente no vamos a analizar lo tendiente al cuerpo en reposo, sino fundamentalmente vamos a hablar del cuerpo en movimiento, ¿no? Queremos entender los conceptos para poderlo trasladar a la sala de fitness o trasladar al centro de entrenamiento. Entonces, la biomecánica la podemos definir como aquella ciencia que estudia fuerzas y las aceleraciones, ¿sí?, que se generan o que actúan sobre un organismo vivo. Pero para hablar de fuerzas nos tenemos que meter un poquito en el concepto de la física. La física es muy importante, a veces no le prestamos atención desde el punto de vista, desde el mundo del fitness, solamente queremos ir y hacer ejercicio, ¿no? Pero el concepto de hacer ejercicio, la técnica, el codo, el nivel de carga que vas a utilizar, si usas poleas, si usas barras, todo en definitiva tiene un trasfondo físico. Entonces, para poder utilizar una definición simple de las físicas, de las que hay, nosotros vamos a definir la física, ¿no?, como la ciencia que investiga los conceptos fundamentales de la materia, de la energía, el espacio y las relaciones que hay entre ellos, ¿no? Materia, energía, la relación en el espacio, y le podríamos incluir el tiempo y las relaciones que hay con ello, ¿no? En definitiva, los cuerpos están compuestos de materia, ¿no? Y esta materia genera energía. Entonces, ¿cuántas veces hemos hablado de sistemas de energía? Para generar movimiento necesitamos energía. Y la energía es un concepto desde la física. El movimiento, levantar una barra, requiere energía, requiere conocer conceptos que utilizamos al cotidiano y que vienen de la introducción de la física. Dentro de la física, las dos ramas principales se encuentran, una es la mecánica, ¿no?, que estudia lo concerniente a la posición, es decir, que se conoce como la estática, o al movimiento, que se conoce como la dinámica de la materia en el espacio, que es lo que nosotros vamos a centrar hoy, ¿no? Y esta cinética y cinemática las vamos a definir también, ¿no? Definiremos cinemática como el estudio de los movimientos de los segmentos corporales en el espacio y en el tiempo. Entonces, flexiones, extensiones, saltos, desplazamientos del punto A al punto B, todo esto no es concerniente a la cinemática, ¿no? Y la cinética es el estudio de las fuerzas de la física que actúan sobre el cuerpo, las leyes del movimiento en definitiva. Bueno, muy bien hasta acá, ¿no? Biomecánica, mecánica, que es la rama de la física que estudia el movimiento de la materia en el espacio, la cinética y la cinemática. La cinemática es el estudio del movimiento en el espacio y la cinética, que son las leyes de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Muy bien. Estas leyes son las leyes del movimiento. Y la ley del movimiento comienza con una frase: y sin embargo se mueve. Cuando hablamos de y sin embargo se mueve, nos vamos a remontar un par de siglos hacia atrás, ¿no? Una figura de la ciencia muy, muy importante, ¿no? Fue condenado por la Inquisición, ¿sí? Fue condenado a abjurar lo que decía, ¿no? Imagínense. Y cuando fue absuelto, luego de jurar dijo, despacito, y en su lengua, et pour se move, y sin embargo se mueve. Nos referimos, sí, ya lo has adivinado, nos referimos al señor Galileo Galilei, ¿no?, que vivió en el siglo XVI y que fue el primero en establecer leyes mecánicas del movimiento, fundamentalmente la ley de la inercia. Es decir, que eso, Galileo fue uno de los primeros que se dio cuenta que algo pasa, que los cuerpos
caen a diferentes velocidades. De hecho, él pensaba, de no operar fuerza, que tanto una pluma como una piedra deberían caer al mismo tiempo. No tenían los instrumentos, ¿no? Era todavía el nacimiento de la ciencia del movimiento, no tenían para comprobarlo. Pero luego, cuando en el primer viaje espacial llegaron a la Luna, los astronautas del Apolo, ¿sí?, lo comprobaron. Y de hecho hay una famoso video e imagen donde dice: vamos a comprobar si el señor Galileo Galilei hace 5 siglos atrás tenía razón. Y dejaron caer un martillo y una pluma, y en la Luna cayeron a la misma velocidad, al mismo tiempo el piso. Entonces Galileo empezó a estudiar la caída, ¿sí?, con inclinaciones de las canicas o de las bolas, ¿sí?, y él veía que seguían una cierta inercia, que de no operar ninguna fuerza, si no rozaba, si no pasaba nada, continuaba en un momento constante. Él le llamó inercia, no lo pudo todavía deducir. También, ¿qué hizo Galileo? Galileo agarró un telescopio y se puso a ver, ¿no? Diseñó su propio telescopio y se puso a observar el espacio y se dio cuenta lo que estaba diciendo Kepler, que aparentemente la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba a través de un sol, ¿no? Entonces también dijo eso, lo expuso, y evidentemente eso le trajo bastantes problemas con las autoridades del momento. No le pudo establecer las leyes, ¿sí?, pero fue el primero que empezó con los indicios, Galileo Galilei. Un siglo después, justo en el año de su muerte, en 1645, daba nacimiento otro personaje muy importante, un inglés tremendamente intelectual, una figura descollante de la ciencia, ¿no?, que con esta frase, sí, lo vamos a presentar. Él dijo, o por lo menos esta frase se le atribuye a él: he visto más lejos porque me he sentado sobre hombros de gigantes. Nos referimos nada más y nada menos que a Sir Isaac Newton. Cuando estaba en su ocaso Galileo, nace Newton, y Newton fue el que describe, ¿sí?, en sus principios de matemática, las leyes del movimiento humano, las leyes que hoy conocemos, las leyes que hoy nos son muy familiares y que estudias posiblemente en el secundario o en la escuela preparatoria, ¿no? Y estas leyes del movimiento de Newton. Newton es un sujeto fantástico de estudiarlo, de acercarse a su vida, un sujeto muy solitario, muy dedicado al estudio. De hecho, toda su vida fue dedicado, fue presidente de la Academia de Ciencias en Inglaterra. Y las leyes que propone Newton, tenemos la primera ley, conocida ley de inercia, ¿no?, que ya había sido denominada por Galileo Galilei, ¿no?, la primera ley de Newton, que esta ley dice que todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme se mantendrá en ese estado hasta que alguna fuerza opere cambiando el estado. Es decir, si podemos ver acá en la imagen, ¿no?, tanto en reposo como en un movimiento rectilíneo uniforme, como se ve en el carrito, ¿sí?, esa fuerza se mantendrá hasta que opera alguna fuerza, ¿sí?, sobre la ley de reposo. Vemos que la fuerza de la gravedad opera, ¿sí?, llevando el carro o dejando el carro sobre la tierra, si no estaría flotando. La ley del movimiento, una vez que se aplica una fuerza, además, esto cambiaba un poco la idea, ¿no? Recuerden que Galileo, el primero que se opone fueron las leyes aristotélicas, y en su momento oponerse a Aristóteles en la época de Galileo era básicamente casi temerario, ¿no? Y recuerden que Aristóteles hablaba del motor primario, es decir, que todo es movido por un motor primario. Alguien mueve algo, ¿no?, sin tocar las leyes. Galileo dijo, no, pará, se puede mantener el movimiento sin que no lo mueva hasta que opere una fuerza. Esas fuerzas aparecieron con Newton. Newton las empezó a describir, ¿no? Primera ley de inercia. ¿Qué más describió? La ley de aceleración, la segunda ley de la ley del movimiento de Newton. La segunda ley de Newton habla fundamentalmente de la fuerza, la masa y la aceleración. Es decir, la ley reza de la manera siguiente, ¿no? Una fuerza aplicada a una masa, ¿sí?, es directamente proporcional a la fuerza que se aplica e inversamente proporcional a la masa, ¿sí? Es decir, la aceleración
va a ser directamente proporcional a la fuerza que se aplique e inversamente proporcional a la masa, ¿sí? Aquí está para que ustedes puedan observar la definición. Cuando se aplica una fuerza a un objeto, este se acelera. Esta fuerza o esta aceleración es proporcional a la fuerza que se aplica e inversamente proporcional a la masa. Es decir, que si hay más masa, ¿sí?, disminuye la aceleración. A mayor fuerza aumenta la aceleración. Si tiene más masa, ¿qué tienes que aplicar para que se acelere más? Mayor fuerza. Muy bien. Entonces, su ley, ¿sí?, físicamente se describe como, digamos, su ecuación, fuerza es igual a masa por la aceleración. Muy bien. Ahora, déjame hacer un paréntesis. Peso y masa son diferentes, ¿no? Esto es importante que lo aclaremos. Estamos es muy corriente en la utilización en el lenguaje de los gimnasios o en el lenguaje, digamos, de calle, hablar del peso, ¿no? Es decir, por ejemplo, fulano tiene 70 kilos, ¿no? Pesó 70 kilos. Mengano pesó 65 kilos, ¿no? Cuando estamos hablando de pesos, recuerda, estamos hablando de una magnitud vectorial, es decir, que tiene una fuerza. Y la masa es escalar, es decir, solamente te dice, te representa el número, es decir, los kilogramos. Es decir, masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿no? Sí, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. En el sistema internacional se mide por kilogramos. Y como te comenté, es una magnitud escalar. Es decir, es una medida de la inercia también importante. Por eso la fuerza de la inercia tiene que ver con la masa. Es decir, la masa tiene fuerza. Es decir, se puede ver por una medida de la fuerza, ¿no? Es en la inercia que posee un cuerpo. Bueno, a mayor masa, mayor inercia. Acá pueden ustedes observar en la pantalla, ¿no?, donde tenemos las balanzas, claro. Las balanzas, ¿qué miden? Las balanzas miden kilogramos. Es decir, que miden la masa. Si cuando vos te subís a una balanza, lo que estás midiendo es tu masa, 65 kilogramos. Ahora, cuando nos referimos al peso, estamos hablando de la relación de la masa con la fuerza de la gravedad. ¿Sí? ¿Qué es la fuerza de la gravedad? Esa constante gravitatoria que describió Newton, ¿sí?, que hace caer los cuerpos en dirección hacia la Tierra. Es decir, la fuerza que atrae los cuerpos a la Tierra. Y la fuerza que ejerce la gravedad sobre los objetos es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, la constante gravitatoria de Newton. El sistema internacional se mide en Newton, por consiguiente, como dijimos, es una cantidad vectorial, tiene una fuerza. Es fuerza por gravedad, la fórmula matemática, ¿no? Masa por gravedad, eso me va a dar Newton, eso me va a dar peso. Entonces, si ustedes pueden observar en la siguiente imagen, si la masa de una persona, en este caso de un astronauta, es la misma, 120 kilos, tanto en la Tierra como en la Luna, su peso va a cambiar. ¿Por qué? Porque la constante gravitatoria cambia. No es la misma la gravedad que hay en la Tierra como que hay en la Luna. En la Tierra, el peso del sujeto va a ser multiplicar los 120 kilogramos por 9,8. En este caso lo han multiplicado por 10 para redondear el número, en lo cual nos da 1200 newton, ¿no? Y en la Luna pesaría unos 200 newton. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad que opera en la Luna es muchísimo menor. Por consiguiente, es un concepto interesante a tener en cuenta. Entonces, mira este ejemplo. Si una persona tiene 60 kilos de masa, pesaría 588 newton, 6 newton. Los newton, recuerda que es la medida del peso. Los kilogramos son medida de masa. Entonces es importante tenerlo en cuenta para empezar a un poco afinar el lenguaje que utilizamos día a día en la cotidianeidad, ¿no? Muy bien, seguimos con la segunda ley de Newton. Masa por aceleración es una unidad, se mide en Newton, o también se puede expresar por los kilogramos por masa por metros por segundo al cuadrado, ¿no? Kilogramos, metro por segundo al cuadrado es la masa por aceleración. Fuerza es la masa por acción, la unidad es el newton, y un kilogramo por metro, el newton es un kilogramo por metro
por segundo al cuadrado, ¿no? Para la misma masa, a mayor fuerza aplicada, mayor fuerza producida. Para la misma fuerza, si la masa es mayor, se produce menor aceleración. ¿Qué quiere decir estos conceptos? Es muy importante a la hora de entrenar en la fuerza, porque por eso existe el principio de progresión en la carga, ¿sí? Si yo tengo más carga, tengo más masa y por consiguiente tengo que generar una mayor aceleración. Si no, la masa no voy a poder romper la inercia que lleva la masa o el peso que yo voy a utilizar, ¿no? Entonces, no solamente puedes utilizar la masa como concepto, es decir, mayor cantidad de kilos en la máquina, sino también puedes buscar una mayor aceleración. Es decir, que vas a tener fuerza si también tienes la capacidad de generar una mayor aceleración, que es lo que se busca cuando se entrena potencia, cuando se entrena fuerza explosiva, en los deportes de prestaciones acíclicas. Fundamentalmente necesitamos gestos rápidos, repentinos y explosivos. Entonces necesitamos tener el componente de la aceleración de la masa, la aceleración, es decir, aplicar una fuerza que genere una gran aceleración y no tanto la masa. ¿Por qué? Porque tenés que acelerar tu masa corporal. Entonces son conceptos interesantes que luego te ayudan a entender por dónde buscar el entrenamiento, buscar la metodología de trabajo. Cuando la masa varía se recurre a una magnitud física, ¿no? La cantidad de movimiento. Esto se representa con la letra P, que es la cantidad. ¿Qué es la cantidad de movimiento, ¿no? El producto de la masa por la velocidad, ¿no? Entonces la cantidad de movimiento fundamentalmente lo utilizamos cuando trabajamos con el propio cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque la masa prácticamente no va a variar, se va a mantener medianamente constante. Entonces lo que vamos a buscar es que el cuerpo se mueva más rápido. Muy bien, fíjense en todo lo que va derivando de la segunda ley de Newton, ley que utilizamos día a día, tanto en el gimnasio como en el mundo del entrenamiento deportivo. La tercera ley de Newton, ¿sí? La tercera ley que vamos a analizar, habla de la acción-reacción. ¿Qué dice? Que a toda acción le corresponde una reacción de igual dirección y magnitud, pero sentido opuesto, ¿no? Fíjense, acá tienen la imagen donde si yo empujo, ¿sí?, un objeto, una caja o la misma barra, ¿sí?, yo recibo una fuerza opuesta. Cuando hago golpear un balón, el balón golpea, ¿sí?, y recibe una fuerza, ¿sí?, de igual dirección, igual magnitud, pero en el sentido opuesto. Esto es lo que es cuando saltamos, nosotros empujamos el piso y nos despegamos. Por eso cuando saltamos le explicamos a la gente que empuja el piso, o cuando levanta una barra, empuja el piso. Empujar al piso es recibir una fuerza, ¿sí?, en igual dirección, de igual magnitud, pero en un sentido opuesto, ¿no? Esa es la tercera ley que se dio cuenta y planteó Newton, y estas tres leyes se entrecruzan permanentemente, no es que están aisladas, sino que permanentemente, ahí les dejo la definición, permanentemente se están combinando, no son puras, sino que permanente. Entonces, cuando estás en el auto, frena de golpe el auto, tu cuerpo sigue y luego vuelve. Ley de inercia, lo vemos en la vida, ¿no? La aceleración, si yo quiero pegarle a una pelota más lejos, ¿sí?, tengo que aplicarle más fuerza. Es decir, si la pelota no cambia, mantiene la misma masa, yo si le aplico más fuerza, va a acelerar más. O dicho, si acelera más es porque estoy aplicando más fuerza, ¿no? O lo mismo en una barra, en un gimnasio. Y la tercera ley, permanentemente, cada vez que aplicas una fuerza sobre una máquina, sobre una barra, sobre una polea, sobre un salto o sobre una lagartija, por ejemplo, siempre vas a recibir una fuerza opuesta. Hay unas fuerzas que son fuerzas que trabajan juntas, ¿sí? En ningún momento hay fuerzas aisladas. O sea, las fuerzas trabajan en pares, ¿no? Muy bien. Habrás escuchado que recién hablé un poquito de cantidades, ¿no?, escalares y vectoriales. Vamos a analizar un poquito este concepto para que no queden dudas, ¿no? Una cantidad escalar es una magnitud, es decir, lo que te permite medir. ¿Y qué es medir? Medir es comparar una cosa con otra, ¿sí?
Se utiliza una unidad o un patrón, por ejemplo, el metro, los kilogramos, los metros por segundo, la velocidad. ¿Sí? Estamos hablando de magnitudes escalares, ¿no? Magnitudes fundamentales, aquí la tenemos, ¿no? La longitud, el tiempo y la masa son cantidades escalares, ¿no? Es decir, recién les dije la velocidad es una magnitud escalar. Entonces estamos hablando de metros, segundos, kilogramos, ¿no? Esas son magnitudes escalares, ¿no? La longitud, queremos medir lo que mide una barra. ¿Cuánto mide una barra? Estamos hablando. ¿Cuánto mide un sujeto? Estamos hablando de una magnitud escalar, ¿no? ¿Cuánto es la masa de ese sujeto? Cuando se baja de la balanza estamos hablando de kilogramos. O cuánto de los kilogramos que vas a mover en un ejercicio, estamos hablando de una magnitud escalar. Y el tiempo que tardes en utilizar también es otra magnitud escalar. Después tenés las derivadas, que ahí sí viene la combinación y entra la fuerza, ¿no? Porque tenemos la velocidad, la aceleración, por ejemplo, son dos magnitudes vectoriales. La fuerza Newton también es una magnitud vectorial. La aceleración son metros por segundo al cuadrado, la velocidad es metros por segundo, ¿no? La magnitud escalar, acá tenemos todos instrumentos que te sirven para medir el tiempo, la longitud, la temperatura. Y la magnitud puede representarte con un valor único, ¿no? La masa de un corredor o los kilogramos que recorre, ¿no? 72 kilos o los kilómetros que recorre. 72 kilos, 42 kilómetros, dijimos que es una magnitud escalar. Y una magnitud vectorial nos estamos refiriendo ya directamente a la velocidad, a la aceleración, a la fuerza que aplica. Entonces estos ya son magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque tienen una dirección de fuerza y se pueden representar en un vector. Una magnitud vectorial necesita algo más, es decir, necesita un sentido, una dirección. Y matemáticamente, ¿cómo la vamos a representar? En un vector. ¿Y qué es un vector? ¿Qué tiene un vector? Bueno, un vector es una línea, en definitiva es una línea, pero esta línea no es cualquiera, esta línea tiene una dirección, que lo va a marcar la flechita, una distancia, que es el módulo, la magnitud que va a tener el vector, y un sentido, hacia dónde va esa dirección de la fuerza. Por eso representamos la fuerza, ¿no? Y estas fuerzas, ¿sí?, nunca, como dijimos, operan solas, sino son fuerzas que se combinan. Esto se conoce como la sumatoria de fuerzas que se pueden analizar tanto en la ley del paralelogramo o del polígono. Es decir, siempre cuando se aplica una fuerza, hay dos fuerzas que están actuando, por consiguiente hay una fuerza resultante donde va a ser la dirección de la fuerza, ¿no? Son direcciones múltiples de fuerzas y sus diferentes resultantes. Acá tenemos un ejemplo. Si yo quiero tirar, ¿sí?, la caja de 10 kilogramos, vemos que tenemos una fuerza que aplica la gravedad, que es el peso, es decir, lo que pesa los 10 kilos más la fuerza de la gravedad, la fuerza de reactiva normal, es decir, que genera hacia arriba por tercera ley de Newton, más la fuerza de fricción y la fuerza a la cual uno quiere aplicar. Esa descomposición de fuerzas se están dando en todo tiempo, nada más que no las analizamos nunca. Pero cada vez que empujas o quieres traccionar algo, tienes que empezar a ver las distintas fuerzas. Las fuerzas de fricción, las fuerzas de reacción que generan y la fuerza, en definitiva, que se aplica. Bien, muy bien, para resumir un poquito, ¿no? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora lo que hemos hecho es aclarar algunos conceptos que derivan desde la física, ¿no? Las leyes de Newton, la ley de inercia, sí, conceptualizamos la biomecánica, la física, la mecánica en la cinética y la cinemática, ¿no? Después tomamos las leyes del movimiento y analizamos la ley de inercia, la ley de la aceleración y la ley de acción-reacción de Newton. Esas leyes lo que hacen es describir el movimiento, ¿no?, y la relación que hay entre la masa y la aceleración, fundamentalmente en la segunda ley. Luego vimos un poquito qué son las cantidades vectoriales y escalares, que es muy importante conocerlo, ¿no? Dijimos que longitud, ¿sí?, tiempo y masa son magnitudes escalares. Cuánto pesa,
cuánto se desplazó, cuánto tiempo tardó. Estamos hablando de magnitud escalar. No operan fuerzas todavía. ¿Cuándo operan fuerzas? En los sistemas vectoriales o en la cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos dirección y magnitud. Entonces, dirección y magnitud ya hablan de fuerza. Entonces, cuando hablamos de fuerza hablamos de Newton. Por eso el peso tenés que multiplicar la masa por la constante gravitatoria. Entonces, ¿qué te va? Te va a dar como resultado Newton o kilogramos por metros por segundo al cuadrado, ¿sí? La velocidad, ¿sí? La velocidad que se desplaza un sujeto, ¿sí? En determinado tiempo ya estamos hablando de una magnitud vectorial, ¿no? Porque la velocidad lleva una dirección, lleva un sentido, ¿sí? Y en el sistema internacional se describe por masa sobre segundos. Y la aceleración ya nos estamos refiriendo a la cantidad de esa velocidad, es decir, la aceleración es la velocidad final físicamente menos la velocidad inicial sobre el tiempo que tarda. Entonces, y en cuanto a referencia en el sistema internacional, es masa sobre aceleración al cuadrado. Entonces, ¿qué nos sirve todo esto aprender? Nos sirve primero compenetrarnos con las medidas, con los sistemas internacionales y luego volcar todos estos conceptos al mundo del entrenamiento. Así que en el siguiente capítulo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver todo el aparato locomotor, ¿sí? Cómo está constituido el aparato motor y quién recibe, en definitiva, todas estas leyes que se aplican al movimiento. Muchas gracias y en este otro momento.